Hola a todos, bienvenidos. Hoy les voy a presentar un informe sobre el tenis argentino, enfocándonos en los 5 jugadores que terminaron dentro del top 100 en este 2014. Ellos son Leonardo Mayer, Federico Del Bonis, Diego Schwartzman, Juan Mónaco y Carlos Berlocq. ¿Qué les parece si lo vemos? El 2014 no tuvo un buen comienzo para el tenis masculino argentino. La eliminación en los octavos de final de Copa Davis frente a Italia en la serie disputada en febrero en el patinódromo municipal Adalberto Lugea de Mar del Plata obligó a nuestro país a jugar el repechaje al Grupo Mundial tras 13 años. Apenas unas semanas más tarde, Juan Martín del Potro confirmó su operación de muñeca izquierda a causa de un esguince ligamentario de grado 1. Del Potro se vio forzado a terminar su temporada en febrero en el ATP de Dubái, tras haber levantado el ATP 250 de Sydney y caer en segunda ronda del Australian Open y en cuartos de final del ATP 500 de Rotterdam. Ante la ausencia de la Torre Tandil, fue Leonardo Mayer quien vino a ocupar el lugar de raqueta número 1 de Argentina. El Yacaré, como popularmente se lo conoce, empezó el año en el puesto 94 en singles y 413 en dobles, y llegó a posicionarse 25 y 68 respectivamente. Actualmente se ubica 28 en individuales y 70 en el ranking de duplas. Este año llegó a su primer final en individuales en el ATP 250 de Viña del Mar, donde cayó ante Fabio Fognini, y logró su primer título en el ATP 500 de Hamburgo, tras vencer a David Ferrer, por entonces número 7 del mundo. Además, alcanzó los octavos de final en Wimbledon y fue el héroe ganando sus 2 partidos en la victoria en el repechaje de Copa Davis ante Israel. Su resultado más destacado en doble fue junto a Carlos Berlocq, con quien llegó a los cuartos de final del US Open. Federico Del Bonis terminó como el número 2 argentino. El oriundo de Azul tuvo un año con muchos altibajos. En febrero obtuvo su primer título ATP tras vencer al italiano Paolo Lorenzi en el 250 de San Pablo, y en mayo cayó en la final del 250 de Niza con el letón Ernest Gulbis, en la segunda definición de su carrera. Sin embargo, tuvo un muy flojo final de año que lo hizo pasar desde el puesto 34, su mejor ranking, hasta su actual 60. Desde aquella final en el torneo disputado en Francia, Delbo perdió 16 partidos y solo ganó 6. En la tercera ubicación entre los argentinos se ubicó Diego Schwartzman. El Peque culminó la temporada en el puesto 61, uno por debajo de Del Bonis, pero con la misma cantidad de puntos. Comenzó la temporada en el puesto 117 y la pudo terminar entre los 100 primeros gracias a un año soñado en el circuito Challenger. Este año conquistó 5 torneos de dicha categoría en Aix-en-Provence, Francia, Praga, República Checa, Campinas, Brasil, San Juan, Argentina y el torneo de maestro de los Challenger, el ATP Challenger Tour Finals, disputado en San Pablo. Además, alcanzó la final en los Challenger brasileños de Itajaí y Porto Alegre. También se dio el lujo de participar en sus primeros Grand Slams. En Roland Garros cayó en segunda ronda frente a la leyenda del tenis moderno, Roger Federer, en tanto que en el US Open fue derrotado en primera ronda por el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic. Juan Mónaco tuvo su peor año desde el 2007 hasta el día de hoy, lo que lo obligó a salir del top 100 por primera vez en 8 años. A pesar de esto, terminó el año en un más que digno puesto 62 del ranking debido a un correcto final de temporada. A partir del mes de julio, el nacido en Tandil levantó su nivel y logró llegar a la final del ATP 250 de Bastad y a las semis de los 250 de Kitzbühel y Shenzhen. El quinto y último argentino en el top 100 en el 2014 fue Carlos Berlocq. El chajamunense finalizó el año en el puesto 72. Sus mejores resultados fueron la obtención de su segundo título ATP en el 250 de Oeiras, Portugal, y su consagración en el Challenger de Porto Alegre. Además, arribó a las semifinales del ATP 250 de Bastad. Este fue un informe de Guido Vilas para Periodismo Digital, Universidad Nacional de Quilmes.